En medicina hay bastante, en cirugía no hay mucho, pero el tema es sí. Ahora, hemorragia digestiva, ustedes ya lo saben, ¿no? Cualquier tipo de sangrado que esté en el sistema digestivo, ya no voy a hablar de anatomía, ¿no? Cualquiera. Pero ¿cuál es lo importante de esto? Es la evolución. Esta evolución puede ser aguda, puede ser crónica. Un sangrado agudo te puede llevar a una anemia. Y esta anemia te puede llevar a una ¿qué? Una hipovolemia. Esta hipovolemia, un shock hipovolémico y posterior muerte. Eso puede ser agudo, puede ser crónico. Generalmente el agudo es el problema, el crónico no. Ustedes van a encontrar en su carrera profesional que hay pacientes que llegan a emergencia con 6 de hemoglobina. ¿Cuánto tiempo están? 15 días, un mes están con esa hemoglobina. Y viven, ¿no? Por ejemplo, los pacientes que tienen cáncer, hemoglobina 8, 6 están, ¿no? Y normalmente nosotros nos alarmamos, tiene 7 de hemoglobina y estamos pidiendo transfusión. Los pacientes que tienen cáncer tienen menos. Entonces depende, ¿de qué depende esto? Depende del volumen. El volumen que se pierde y el tiempo en que se ha perdido. Eso es importante. O sea, cualquier sangrado que ustedes vean depende de eso. ¿En qué tiempo se ha perdido? ¿Cuál es el volumen? Si es agudo, si es crónico. Agudo, por ejemplo, un accidente de tránsito. ¿No? Como ahorita yo estoy estacionando en Chaco, en Carlos. Ahorita va a pasar ni 10 minutos. Pero si yo hubiera estado manejando a punta velocidad, yo sí, pero no, eso pasa así. Entonces eso no sabemos el momento en que va a pasar un accidente, no sabemos el momento en que ustedes se van a morir, tampoco saben, ¿no? Nadie sabe. Entonces la idea es estar preparados. No se nota. Bueno, lo bajas un poquito, no se puede. Bueno, dentro de las hemorragias digestivas, la principal causa, ¿cuál es? Generalmente la gastroenteritis, ¿no? Ustedes saben que la digestiva es de la boca, ¿qué más tiene? Laringe, faringe, esófago, estómago, intestino delgado, grueso, ¿qué más? O bueno, colon, ano, ¿no? Todo eso es, pero la principal causa del sangrado del sistema digestivo es gastroenteritis. Dentro de las estadísticas, el 83% son altas y 17% son bajas. ¿Cómo dividimos altas y bajas? Ustedes ya saben. ¿Por qué? El ángulo de Gray. El ángulo de Gray. Ya. Y se dice que el mayor porcentaje es en varones y en mujeres, y especialmente en los que tienen mayores de 60 años. Hay una regla que hemos aprendido con la experiencia. Pasados los 50 años, todo se presenta. Hasta los 50 años ustedes pueden disfrutar la vida, pueden corretear, hacer lo que quieran, pero pasan los 50 y empieza el declive. Los 50 empiezan los cánceres, los 50 empiezan los problemas reumatológicos, los 50 empiezan las fracturas. ¿Por qué las fracturas? Porque el sistema óseo no se descalcifica, todo eso a partir de los 50. Entonces, una de las causas da en mayores de 60 años. Vamos a seguir hablando de medicina, pero la primera causa es la úlcera, ¿no? Tanto duodenal como gástrica, y las varices esofágicas, ¿no? En cambio, la enfermedad digestiva baja la parte del vertículo, ¿no? Pero dice acá que la mortalidad es baja, un 3%, ¿sí? Le decía, ¿no? De todas ellas, ¿qué dice? Que la mortalidad es un 3%.
20% solo dice que el mayor porcentaje es el cáncer. ¿Cómo explicamos eso? ¿Por qué? Porque generalmente estas hemorragias digestivas se pueden manejar. Y las que no se pueden manejar, fallece, ¿no? Ahora existe, van a ver seguramente en su teoría, ustedes ya saben, hay de causa varicosa y no causa varicosa, ¿no? La causa varicosa es por el ITS, por las varices, y lo que no es varicosa especialmente por la abuso de drogas, ¿no? Entonces, de todo lo que han ido a emergencia, eso generalmente hemos dicho gastroenterología, generalmente, ¿no? Hemos dicho, no varía bien, la mortalidad es 2 a 10%, ¿no? En cambio, la causa varicel es de 15 a 20%, ¿no? Y dice que el 80% son asintomáticos, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que generalmente las hemorragias va por las varices, ¿no? Y lo bueno es que se puede manejar, por eso es que la mortalidad es baja. Pero en personas que no tienen patologías, ¿no? Que tienen cáncer, por ejemplo, no es lo mismo. Listo. Entonces, para nuestro tema, tenemos que tener un abordaje. ¿Será lo mismo manejar una hemorragia digestiva que, por ejemplo, una apendicitis, una colecistitis? Definitivamente no. ¿Por qué es importante? Porque para nosotros lo primero que dice es la estabilización. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que cuando este paciente entra en emergencia, entra con sangrado. Lo primero que tenemos que hacer es asegurar, ¿qué cosa? Su vía aérea, respiración, circulación. Ustedes ya lo han hecho en lo que es el RCP, ¿no? ¿Por qué nosotros, en vez de estar revisando, en vez de estar, primero es eso, paciente con sangrado, al día siguiente, tránsito, si ustedes se un trauma abdominal, no se van a poner a preguntar, señora, ¿cómo está? ¿Qué le ha pasado? ¿No? ¿Está sangrando por la nariz? ¿Está sangrando? No le van a decir, ¿no? ¿Qué tienen que hacer? Primero tienen que ver, ¿no? La forma de estabilizar, pues es la hemodinámica. Pero igual que primero que está acá, las funciones, cómo está la presión, cómo está el pulso. El sangrado es activo, es rojo, rutilante, es un sangrado oscuro, la paciente está pálida, agitada, ¿cómo está, no? Eso es lo primero que tienen que ver. Si yo veo una paciente, ¿no? Primero me dedico a preguntar qué le ha pasado, esa paciente se puede morir en el transcurso que esté preguntando. Lo primero que tenemos que ver es estabilizar la parte, cómo está la presión, cómo está el pulso. Entonces, ¿qué se hace? Igual que en el RCP, primero ver la vía aérea. Cuando nosotros estábamos estudiando el RCP, primero que era ver el espacio, primero la circulación, luego la respiración, ¿no? Perdón, la respiración y primero la circulación, la respiración, ahora es primero incluso la posición. Si ustedes encuentran un paciente que está consangrado, no lo van a recoger, pero tienen que ponerle una posición que pueda respirar, finalmente al lado izquierdo, ¿no? Un costado al izquierdo, para que respire mejor. Ya si está en el hospital, entra en la camilla, entra frente al shock trauma. Está sangrando, ¿no? Es una paciente común y corriente. Está sangrando, entra el shock trauma, le monitorizan cómo está la presión, pulso, frecuencia. Finalmente se pone doble vía, oxígeno, para ver, primero se estabiliza y después se averigua dónde está sangrando. Porque si nosotros nos dedicamos primero a averiguar otro, vamos a perder. Entonces, recién cuando ya hemos estabilizado, ya hemos puesto 2 vías y estamos pensando en pedir sangre, pedir laboratorio, todo completo, recién indagamos historia clínica, el examen físico. Ahí sí nos interesa quién lo ha traído, cómo ha llegado, qué le ha pasado, y luego viene la otra parte, después del laboratorio, que debe ser todo en conjunto. Nosotros cuando manejamos para la ginecología, manejamos lo que es la clave roja. ¿No? La clave roja es un sistema que nos permite a nosotros actuar frente a una hemorragia de alguna gestante. Tenemos tiempos, la paciente llega, le abordamos, tenemos 20 minutos para hacer esto que se llama estabilización hemodinámica. En 20 minutos tenemos que determinar cómo está el paciente, está estable, cuánto es su pulso, cuánto es su presión, cuánta hemoglobina probablemente tenga. Todo se hace en 20 minutos. Y luego recién la causa. Ahí hacemos la ecografía,
Y decidimos de 60 minutos posteriormente, tenemos que solucionar si es quirúrgico o no quirúrgico. Y lo operamos. Eso es una hemorragia, eso no se olviden. En un sangrado, primero se estabiliza, primero se hace todo esto y recién se identifica. Cuando ya pasan los 20 minutos, identificas el sitio de sangrado, dónde está, ya haces lo que tienes que hacer. Porque si tú te dedicas a hacer eso, ¿no? Es como ustedes, cuando ven un sangrado, cuando está sangrando un niño, ¿qué hacen? Lo tapas. Agarran el papel y lo tapan, ¿no? Lo comprimen. ¿Pero qué hace el niño? Se desespera. Eso porque ustedes saben, ¿no? Agarras, limpias, tú sigues desesperado. Que siga sangrando, no hay problema. Buscas una gasa, un papel en algún lugar, ahí está. Lo presionas o simplemente presionas y ya está, ¿no? Pero ¿qué tal si es una fractura y no sabes? Vas a presionar, cuantas veces presiones y vas a seguir sangrando, ¿no? Por eso es importante primero ver. En este caso, estamos hablando de hemorragias digestivas primero. ¿Quién no? Vamos a entrar por última vez. Ya se entra. Ahora sí. Además. Ya, entonces tenemos que hacer la evaluación de exploración. Hemos dicho, hemos evaluado primero, ¿ya? Hemodinámica. Luego hacemos, ¿qué cosa? Lo que sabemos hacer. ¿Qué es lo primero que sabemos hacer? La historia clínica. En la historia clínica hacemos la anamnesis, antecedentes, quién lo ha traído, cómo ha llegado, dónde sangrando, si la paciente está en el sistema digestivo, ya pues, cómo es el sangrado, ¿no? Si tiene, ¿qué cosa? ¿Qué puede tener el paciente en este momento? Vamos a ver mejor. Vamos a ver. Recién hacemos la exploración física, o sea, no está pálida, funciones, revisamos, ¿no? Si el sangrado es en la parte alta, la parte baja. Luego hacemos las pruebas complementarias, ¿no? Hemograma, eso se lo baja. Y hacemos el manejo del paciente. El manejo general, el manejo específico. El manejo general, ya les he dicho, es la estabilidad hemodinámica, vía aérea, respiración, todo eso, ¿ya? Entonces, dentro de lo que es la historia, ya hemos dicho, ¿el objetivo cuál es? Estamos en hemorragias. El objetivo primero es si es alta o es baja. La gravedad del paciente, la gravedad del sangrado, ¿no? Si está sangrado, si está con una epistaxis, no es grave, ¿no? Pero si está con gómica, o si está con una rectorragia, obviamente que no es grave, ¿no? Entonces, ¿y qué cosa tenemos que es las medidas de apoyo? ¿Qué medidas de apoyo necesitamos? Voy a necesitar UCI, voy a necesitar banco de sangre, voy a necesitar apoyo quirúrgico, y si está complicado tengo que pensar en reanimación. Las salas de shock trauma felizmente tienen equipos de reanimación, ¿no? Después de haber todo este es nuestro objetivo en una hemorragia, sí o sí. Después de eso veremos si aparte de todo lo que hemos hecho, no se necesitan otros exámenes adicionales, como cuál, una tomografía, una resonancia, ¿no? Si es cáncer, de repente análisis histoquímico, inmunohistoquímico, yo qué sé, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, ¿qué vamos a preguntar en el interrogatorio? Primero, si hay vómitos a repetición. Si estamos pensando en vómitos a repetición, probablemente es una enfermedad, consecuencia de algo, puede ser un mayor hueso, ¿no? Porque una paciente es diferente a que acabo de vomitar y empezar a vomitar, ¿no? Pero yo no, sí estoy con vómitos, pero ya se hace más insostenible, ¿no? ¿Cuándo estoy ya 3 días? ¿Por qué no ven y no es que piense que se va a pasar? Es lo que dice, ¿no? Entonces yo ya, esta paciente entonces si me dice que está todos 3 días, que no es agudo, probablemente sea una enfermedad, ¿no? Ahora, tengo que preguntar si la paciente toma AINES. Ustedes saben que unos factores de sangrado son los AINES. ¿Usted toma AINES? ¿Qué es AINES, no? Voy a preguntar. ¿Usted toma, qué pasa? Ibuprofeno, naproxeno, paracetamol, ¿qué más? Indometacina, ¿qué más? ¿Ya? Ácido acetilsalicílico. Ya, ácido acetilsalicílico, ketorolaco, ketoprofeno, ¿qué más? ¿No más? Ya. Entonces, ¿qué más podría ser que tome? Bueno, de repente ha tomado alguna solución, ¿no? Puede ser, una ingesta de sustancias cáusticas.
yo qué sé, ¿no? Entonces, todo eso tenemos que preguntar. El antecedente de consumo de alcohol, ¿no? De repente el señor es bebedor crónico, ¿no? Entonces también puede tener una dosis de puede ser, ¿no? También se tiene en cuenta el uso de anticoagulantes, ¿no? El paciente de repente recibe, yo qué sé, warfarina, ¿no? Enoxaparina. Entonces, podríamos pensar que hay también trastornos de coagulación. Y si es que usa eso, hay que pensar en discrepancias hematológicas. Saben ustedes que un anticoagulante definitivamente va a incrementar más los agravos. Si es tal vez usa anticoagulantes y todavía es alcohólico, obviamente la causa ya sabemos cuál es, ¿no? Entonces, la anamnesis que debe tratar, distinguir en primer lugar si las vómitos a veces referidas por el paciente presentan realmente contenido hemático, ¿no? Puede ser que, que sea una paciente que se haya tomado bebidas, yo qué sé, ¿no? Que puede ser un jugo de zanahoria, un jugo de beterraga y puede estar. Ha habido casos, no digo que no, ha habido casos. Entonces, para nosotros es importante, ¿qué cosa? Valorar los síntomas, ¿ya? Valorar los síntomas. ¿Qué síntomas sí nos vamos a tener de un paciente? Pensando en un sangrado, ustedes ya saben eso. ¿Qué tiene el paciente? Disnea, palpitaciones, cefalea, confusión, dolor, palidez, extremidades frías. Ustedes recuerden, ¿no? ¿Recuerdan ustedes cuando hay sangrado? ¿Qué hace el cuerpo humano? Protege los órganos diana. ¿Cuáles son los órganos diana? El cerebro, el corazón, los riñones, hasta el hígado. El resto no le interesa. Es por eso que cuando hay sangrado, los miembros inferiores ya no reciben irrigación, por eso que están seglados pálidos, ¿no? En las manos, porque están priorizando los órganos diana, ¿no? Por eso es eso. Entonces, nosotros en nuestro examen físico, que ustedes ya saben, van a revisar que glucosa, cómo está, ¿no? Todo lo que tiene que ver la parte de inspección, todo eso ustedes ya saben, ¿no? No voy a hablar más de eso. La taquicardia y taquimia pueden ser signos prematuros de choco. Si yo tengo una paciente que está con 110, 120 y está taquimeica, su pulso está volando y está pálida, está en choco. Está chocando, ¿no? Pulso 130, presión 60, 70, 60, 40, ¿no? Y está chocando y se choca. Yo les digo porque nos pasa en emergencia, me ha pasado en esas operaciones. Se choca. Cuando pasa eso, a veces es irreversible. ¿Ya? A veces, solamente el estado de conciencia y la mala percepción puede ser un único síntoma. O sea que no siempre ustedes saben que el paciente había diagnosticado aquí médico, ¿no? Él decía un momento, cuando estamos hablando de emergencia, el paciente gritó, que te insulta, que te dice, ese probablemente no es una emergencia. Pero aquel paciente que llega y dice, ¿pueden atenderme? No, y se sienta, ese hay que tener cuidado. Ese paciente puede estar diciendo, no tiene ni fuerzas para hablar, ¿no? Pero pueden atender, ese se siente y se cae ese desmano, ¿no? En cambio, el que está gritando, ese no, pues, ¿no? Se supone que estén. Entonces, tenemos que buscar otros signos coles que nos pueden ayudar. Por ejemplo, una bradicardia. ¿Qué más? Nos pueden ayudar los estigmas periféricos. ¿Cuáles? De hepatopatía, por ejemplo. Si yo tengo una esplenomegalia así, pues, voy a tener circulación colateral, ¿no? Ustedes ya saben eso. ¿Sí? Entonces, hay que pensar en eso. También existen signos de irritación peritoneal. Es imprescindible. Cuando tenemos sangrado en cavidad, la sangre es como una sustancia química y nos produce una irritación química peritoneal. Nos produce un abdomen irritable, una zona de hiperestesia, ¿no? Si ustedes tocan el abdomen, está tenso, tocan es dolor, ¿no? Dolor. Eso también puede indicarnos que probablemente hay sangre en cavidad. Y otro examen que también se recomienda cuando hay sangrado es el tacto. ¿Ya? Ustedes saben que para las hemorragias de costillas bajas puede ser melena o una rectoral. Cuando hablamos de melena, ¿qué estamos pensando? Probablemente una hemorragia digestiva alta o baja. Alta. Alta que por el transcurso de todo el sistema digestivo se vuelve más oscura. Pero si es una rectorragia, probablemente sea una baja. Entonces es importante hacer un tacto. ¿Por qué es importante? Porque puede haber un tumor,
Puede haber una herida, puede haber unas varices sangrantes, puede haber hemorroides sangrantes, todo puede haber. Si tú eres intacto, te vas a encontrar con las varices o hemorroides sangrantes y ya sabes que el problema es ahí, ¿no? Si encuentras hematoquesia o si encuentras heces con puntos hemorrágicos, sabes que también es por ahí, ¿no? ¿Ya? Entonces es importante todos los signos que ustedes conocen. Entonces, de todo lo que hemos hablado, solamente resumimos, ¿no? Los antecedentes que más nos importan, ¿cuáles son? Generalmente los antecedentes que deberíamos saber son los de hemorragia digestiva, ¿no? Ustedes ya conocen eso. Las pacientes que tienen problemas de varices esofágicas, ¿no? Problemas de gastropatía hipertensivas, hepatopatías, problemas de alcoholismo. Puede haber fístulas, ¿no? Fístulas, incluso aneurismas, pero eso solamente vamos a hacer como antecedentes, no lo vamos a poder averiguar. Hay pacientes que tienen problemas de displasia, ¿no? Enfermedad renal, estenosis crónica, todo eso tenemos que averiguar los antecedentes. Úlcera péptica, eso ya saben, lesiones malignas, fumadores, ¿no? Alcohólicos, hematoquesia indolora, hemorragia vertical, cambio en los hábitos intestinales, ¿no? El paciente dice que siempre tiene dolor y cuando hace deposiciones se estríen y sale pues como manchas de sangre, pero después dicen, estos días ya no tengo estreñimiento, pero sí tengo heces un poco oscuras, ¿no? Entonces ese es un cambio inesperado, si siempre hay estreñimiento, ¿qué pasó, no? Ahora, también existe lo que dice que si un paciente que ha tenido una hemorragia digestiva, obviamente va a volver a tener, casi un 60% vuelve a presentar cuadro. Eso también es importante, ¿no? Eso es importante. Y otro problema es la malignidad. Paciente con cáncer de estómago, cáncer de colon, cáncer de intestino, siempre tiene problemas de sangrado. La diferencia en que estos pacientes con cáncer tienen anemia crónica. O sea, están pálidos tiempo, ¿no? En cambio, sí, bajan de peso y todo lo demás, ¿no? Esa es la diferencia. También es importante conocer si tienen, ¿ya hemos dicho esto? Hemos hablado, enfermedad crónica, renal, anticoagulados, hemos hablado. Importante en la medicación, ya hemos dicho esto, no vamos a poder hablar, esto ya hemos conversado. Entonces hemos dicho la inspección, hemos dicho para volver a hablar, validez, mucosas, eso ya lo sabe. Podemos buscar estigmas de hepatopatía, ya sabemos vasculares, todo eso. Presencia de quimosis o petequias. Si nosotros encontramos petequias, ¿qué estamos pensando? Pues una discrecia sanguínea, ¿no? ¿Sí? ¿No? Puede ser, ¿no? Una enfermedad hematológica de base. Lesiones dérmicas, que son ciertas enfermedades que pueden causar hemorragias como angiomas, enfermedades, todas esas cosas tenemos que ver, ¿ya? A la exploración física. ¿Qué cosa tenemos que ver? Tenemos que buscar todos los signos que nos lleven a una hipovolemia. Estamos hablando de un sangrado. ¿Qué nos lleva al sangrado? Una anemia. ¿Qué nos lleva a la anemia? Hipovolemia. Y la hipovolemia que nos lleva a un shock hipovolémico. Entonces tenemos que buscar esos signos. ¿Y cuáles son esos signos de acuerdo al sangrado? Una hipovolemia leve, con sangrado de una pérdida de menos del 15% de todo el volumen sanguíneo. ¿Cuánto es el volumen sanguíneo? 5 a 7 litros, ¿no? Un 15%, ¿cuánto sería? Digamos que sea 5. 15%, ¿cuánto será? Unos 700 ml, ¿no? ¿Cierto? Unos 700 ml, o sea, un punto de hemoglobina, ya hasta 2 puntos, digamos. Si la paciente tenía 14, le tomas la hemoglobina y tiene 12, hay un sangrado por lo menos de menos del 15%. Entonces, esta paciente, ¿cuál va a ser el signo que va a caracterizarse? Va a tener taquicardia en reposo. Solo lo único que vamos a encontrar. Eso es lo que vamos a encontrar. Pero si tiene por lo menos 15% o más, entonces va a tener hipotensión ortostática. O sea, no va a poder parar, se va a desmayar, ¿no? Entonces, va a bajar la presión, la frecuencia cardíaca va a aumentar y todo eso. Pero si tiene al menos 40%, va a tener una hipotensión superior. O sea, por más que esté hecha, va a tener problemas. Entonces, eso es importante.
También es importante hacer un examen de las heces. Ustedes ya saben, porque lo hemos dicho. Puede ser melena, puede tener solamente estorragia, ¿no? Puede estar universal, yo qué sé. Un examen de heces nos va a decir si hay sangre en las heces, ¿no? Evaluar el dolor abdominal. Ya les he dicho que a veces la sangre se comporta como una sustancia química y nos da un peritonismo y nos irrita el peritonismo. Y va a haber dolor, ¿no? Entonces, puede haber una hemorragia inflamatoria y demás, ¿no? Ya sabemos la úlcera, no vamos a ver. Signos puede incluso aparentar signos de arome agudo. ¿Y qué es importante en todo esto? O sea, nos queda, esto es lo más importante, es como dice la cerecita, lo más importante. No se olviden de eso. Siempre repetir la exploración física cada cierto tiempo. ¿Por qué? Porque el estado del paciente puede cambiar rápidamente. ¿Por qué es esto importante? Porque pues, recuerden que es un sangrado. No es una apendicitis, no es una colestitis. A la colestitis le das su antiespasmódico y esa que le calmó. Puede tener una colangitis y empieza a tener dolor, fiebre. ¿Va a cambiar eso en 1 hora, 2 horas? No va a cambiar. ¿La apendicitis va a cambiar en 1 hora, 2 horas? Va a empeorar, pero no va a cambiar. Pero en cambio la sangre puede ser que empeore en minutos, en media hora, en 15, 10. O puede estabilizarse. Por eso es importante que nosotros siempre estemos evaluando a estos pacientes con sangrado. Hablo de cualquier tipo de paciente con sangrado, no solamente hablo de pacientes quirúrgicos, pacientes obstétricos, pacientes, niños. Si tiene un niño que está sangrando, un paciente que está sangrando, tienen que estar evaluando constantemente, cuando la presión, la frecuencia. Por eso en shock trauma se monitoriza cada 5, cada 10 o cada 15 minutos. En sala igual, la máquina va tomando la presión cada 15 minutos, a ver cómo está la presión. Estás operando y a la vista la sangre está rojita y luego se vuelve oscura. O se vuelve clara como el agua. ¿Qué pasó? Mira, la presión está bajando. Mira, la saturación no tiene, está por debajo de 60. Algo está pasando, ¿no? Esas cosas tenemos que no olvidar, ¿ya? Muy bien. Y los exámenes que nos ayudan, aunque no es mi tema, pero lo básico, ¿no? Hemogramas, perfil hepático, coagulación, el EKG. ¿Por qué me sirve el EKG? Para ver problemas cardíacos, para ver esta insuficiencia cardíaca, que produce una anemia, ¿no? Para ver si tiene efectos, enzimas cardíacas, ¿no? De repente, no solamente es un problema de sangrado, también tiene otros problemas, ¿no? Generalmente esto se hace en pacientes mayores, problemas de enfermedad coronaria, en estos pacientes. La hemoglobina sí o sí es importante, especialmente la inicial, con la que entra el paciente. ¿Y cómo se puede tomar la hemoglobina al momento? ¿Cuánto demora la hemoglobina? ¿Cuánto creen que demora el laboratorio? El laboratorio más rápido, 15, 20 minutos. Pero hasta que lo lleves, hasta que te lo tomes, ¿qué es lo que se hace? Se toma un agua. ¿Sabe tomar agua? ¿Dónde se toma el agua? En la arteria radial. Pues se puede tomar en la femoral, sí se puede. Se puede tomar en la arteria carótida, sí se puede. Pero ¿dónde es más fácil? Acá en la radial. A veces no se puede. Con una hemorragia, ya os he dicho, los vasos colapsan. Entonces busca la femoral. Busca la femoral, ahí sí se toma todavía, ¿no? Entonces el AGA es el que sale en 1 minuto. Tomas la muestra, vas al banco, pones a la máquina, en 1 minuto sale el resultado, regresas. 5 minutos máximo. Ahí sale la hemoglobina. ¿Qué más sale? Electrolitos, el carbonato. Ahí ves si está en acidosis, está en alcalosis, ¿no? Hasta el cuerpo cetónicos, ¿no? Ahí ves. Entonces rápidamente ves cómo está el paciente. Entonces es importante, ¿no? Ya veremos de acuerdo a eso, sí, ¿no? Eso igual, la ureacreatinina para ver qué cosa, la función renal. Recuerden ustedes, ¿qué pasa cuando hay una anemia aguda, un choque hipovolémico? Hay una insuficiencia renal aguda, ¿sí? ¿Tipo renal o renal? Renal. Eso tiene que recordar. Entonces, cuando yo veo un paciente con hemorragia, todo eso pasa uno tras otro, es una cadena, ¿no? Ahora, dentro de algunas cosas que van a encontrar, en algunos libros dice, se debe poner una sonda nasocástica para ver qué tipo de sangre es, ¿no? En otros, pues, no recomiendo. Por ejemplo, en este libro no recomiendo. ¿Qué haría yo? Solo para lavado, para eso tal vez.
Pero recuerden, pues, tiene una vómica, ¿no? ¿De qué sirve poner eso? Nada, no sirve vomitando, ¿no? Más bien cuando estamos pensando en un problema de regurgitación, es cosas tal vez terrible, ¿no? Más, ¿ya? Entonces, en estos casos, ¿para qué recomienda cuando va a hacer una endoscopia? Las hemorragias digestivas, ustedes ya saben, de medicina, ¿cuál es el tratamiento? Hacer una endoscopia, ¿no? La endoscopia entra, lo quema, por eso la mortalidad es baja. Esa es la parte médica, en la quirúrgica, ¿no? ¿Cuándo se convierte en quirúrgica? Cuando esos varios son muy sangrantes, por más que con endoscopia no entra, se entra la parte quirúrgica. ¿Qué hacemos ahí? Podemos inhibir ese sangrado, ¿cómo inhibimos? Podemos, ¿qué cosa? Eso es tratamiento, ¿no? ¿Qué cosa hacer? Se puede ligar, ¿qué cosa? Arterias, nervios, ¿qué se puede hacer? Hasta se puede sacar el estómago, ¿no? Es parte quirúrgica, ¿no? Entonces todo eso, de todo lo que hagamos va a depender, ¿no? No voy a hablar mucho de esto porque eso ya es ¿no? Eso es manejo de esto. Entonces, solo para ya casi terminar, tenemos esto, ya lo han dicho ustedes, hemorragia digestiva alta, baja, la más principal es hematemesis, vómitos venenas, hematoquesis, recto. Esto sí pregunta de Lenao, ¿no? La clasificación, ya saben, no voy a hablar de esto, según la severidad leen o el ACV, ¿no? Esto también ya lo han leído, no es necesario que hable, hematemesis, melena, no voy a mencionarles. Ya sabemos que estos son los síntomas cardinales de la hemorragia digestiva alta, especialmente la hematemesis, ¿no? Peor cuando es un sangrado rojo, ¿no? Cuando es sangre roja y abundante, quiere decir que es un sangrado activo. Pero si es oscuro, eso significa que no es activo, pero que hay que inmediatamente manejar. ¿Y cuándo es activo? Cuando hay varias esofágicas, cuando hay úlceras. Incluso hemos tenido que alguna vez se entra con nuestro entorno, se entra con endoscopio y se quema, ¿no? Se fulgura, se electrofulgura, se cauterizan las palabras, ¿no? Agarras, lo quemas, y con eso parece. La melena, eso sobre el tiempo en tránsito, no hemos hablado. Importante es la estabilidad, hemos dicho. Ahora, para esto hay varias escalas, ustedes seguramente la van a estudiar, o ya la han estudiado, no voy a hablar de ello, solo es de conocimiento, ustedes ya saben esto. No necesito a veces, ¿no? Hay varios esquemas. Entonces, vuelvo a reiterar, ¿qué hay que hacer? Primero un diagnóstico, ¿no? Sindrómico, ¿no? Hay que ver el manejo. ¿Esto qué es? Estabilizar al paciente, ¿no? Y ver qué tipo de hemorragia, cuál es la necesidad de tratamiento, qué hay que hacer, y así, ¿no? Incluso, si no para, hay que hacer una cirugía, ¿no? Listo. Ahora, en la baja, ya hemos dicho, la rectorragia es lo principal, la hematoquesia, ¿no? Igual, acá hay varias tablas para ver el tipo de sangrado en la hemorragia digestiva baja. El más importante, la escala de sangrado del tracto digestivo inferior completo, ¿no? Eso lo van a ustedes en medicina, no es necesario recordarles, pero ¿no? Se debe saber. Ahora, dentro de la topografía, ¿no? ¿Qué cosas sangran en el sistema digestivo? ¿Qué pueden sangrar? Si vamos en la boca, ¿qué puede sangrar en la boca? Las encías. Encías. Generalmente por trastornos o discrasia sanguínea, una leucemia, por ejemplo, ¿no? Pero esa leucemia nos traerá será tanto el sangrado que nos puede llevar a shock trauma. A veces sí, a veces no. A veces tenemos pacientes con deficiencia del factor 8. ¿Cómo se llama eso? ¿Qué tipo de pacientes son? Hemofílicos, pacientes hemofílicos, ¿no? Entonces, esos pacientes también apenas se golpean sangre, ¿no? Y eso es con el medicamento y aparte, ¿no? Entonces, en la boca puede ser, pues, lo único sería las encías, con la lengua no creo, ¿no? Es lo que se mueve, ¿no? ¿Qué más puede ser? Trauma, no creo, pero el esófago ya empieza, las varices esofágicas, las úlceras y lo que más tenemos es el cáncer. El estómago, las úlceras gástricas, ya igualito, ¿no?
el duodeno, siguen las úlceras, los tumores, fístulas, aortoentéricas. Puede haber un caso raro, pero tensión de grado, las principales tumores, como de Crohn. En el colon, divertículos, amplas, pólipos, cáncer y colitis, ¿no? Y el recto, hemorroides, fisuras, hepatitis y cáncer. O sea, todo esto es lo que sabe, ¿no? Es lo que sabe. Entonces, dentro de las causas, las esofágicas, las varices, ¿sí o sí? ¿Y las varices de qué son? Generalmente de causa portal, ¿no? Trastorno en el sistema portal, ¿no? Hay hipertensión portal, incluso hasta cirrosis te puede provocar esto, ¿no? Esofágica erosiva, reflujo gastroesofágico, etc. Igual las gases ya hemos dicho, no voy a volver a hablar. El que más nos preocupa es el cáncer gástrico, el intestinal, la úlcera duodenal, los gastritis y los que ayudan bastante son pues, los que causan la gastritis crónica, ¿no? En las causas crónicas ya hemos dicho, los causas también hemos dicho, no voy a recalcarles, hemos hablado. El diagnóstico diferencia con los sangrados que puede haber, ¿no? Les decía, ¿no? Puede ser que el paciente haya tenido epistaxis y se lo haya pasado, como sucede, ¿no? Cuando si tiene epistaxis, ¿qué pasa? ¿Se lo pasa o no se lo pasa? Y vomita, ¿no? Y viene vomita, está con vómica, ¿no? Porque resulta que se había pasado, ¿no? Hasta las 10 salen melénicas, ¿o no? Claro. Si se han pasado, tienen algún puñetazo jugando al fútbol, hasta que venga, llame un médico, estudiante de medicina sexto. No es que está llevando químico, no sabe la parte de la medicina. No es broma eso. Yo he estado en Lima en una graduación, no sé de qué universidad. Y había alboroto, pero no sé qué alboroto, estaban las chicas ahí. Están subidos a recoger su título y están, pues, ¿no? Eso de que allá acostumbran a arrojar su gorro, acá no hay, pues, no hacemos la colación. ¿Ya? En eso que arrojan, y el alboroto, y se van pues, todos, ¿no? Pero hay un momento en un grupo que ya no se levantaba y ¿qué pasa? No, médico, médico. Todos estamos ahí sentados, ¿no? Médico, médico. Entonces, un médico, dice todos, la mayoría eran familiares de médicos, ¿no? Bueno, ustedes que en universidades de Lima, en las particulares, la mayoría son hijos de médicos. Digamos un 60% de médicos. Por ahí dice, ¿qué tipo de médico? Dice, ¿no? O sea, no un médico. Y no que los que están graduando son médicos. Por ahí un emergenciólogo, por ahí está. Bueno, unos 2, 3 que estaban adelante fueron a ver, ¿qué va a pasar? Que un estudiante, no sé, pues le da una lipotimia y se desmayó y estaba tirado en el suelo, los demás estaban buscando un médico. Cosas que pasan, ¿no? Eso es real, no lo estoy mintiendo, real. Así que igual ustedes, ¿no? También es que venga el médico a auxiliarles a ustedes, que se pasaron, ¿cuántos litros de sangre? Por lo menos los 300, 400, 600, ¿no? Y eso pueden vomitarlo o hacer su melena y es melena, ya fueron, ¿no? Entonces, otro, consumo de bebidas de color rojo. ¿No nos ha pasado? Por ejemplo, cuando uno toma beterraga, ahora hay beterraga, ¿qué más hay otro? El agua de Jamaica. A las chicas que les gusta subir sus estrógenos toman agua de Jamaica. Los chicos también, ¿no? Famoso el agua de Jamaica. Antes no existía. Tanto tomando estrógenos, tanto varones y mujeres. El sulfato ferroso, cuando toma bastante, tiene carbono activado y verdad. Y el último todo esas te dan ese tipo de heces oscuras. La falsa melena por exceso de virus. ¿Han visto? Al inicio, cuando hay una hiperbilirubinemia, una ictericia, es oscuro, después ya se vuelve pastoso plomo, ¿no? Y es oscuro también. Y bueno, la hemotis que les digo, ¿no? Bueno, esto ya van a hablar ustedes, pero lo importante acá es siempre importante el análisis, ¿no? No se olviden de la crítica detallada, los hábitos, medicamentos, antecedentes, reglas básicas, examen clínico completo, siempre. Ya a los exámenes auxiliares, ustedes se van a hacer, se hace endoscopía, colonoscopía, angiografía. Ahora lo que está de moda es la cápsula endoscópica. Tú le das de tomar y como el mapeo, ¿no? Como el dron, ¿han visto las películas? Como el dron, ¿no? Se para igualito, ahorita te mapea, ¿no? Y tú lo ves ahí en la pantalla, ¿lo ves? ¿No? Esto. Y la gramografía que ya es diferente, ¿no?
Lo mismo, no voy a hablar sobre eso. Entonces, para terminar, conclusión. Tanto la memoria digestiva alta como baja exige ¿qué cosa? Un enfoque sistémico multidisciplinar. ¿Por qué sistémico? Ya os he dicho. Nosotros tenemos que evaluar primero la hemodinamia y el resto del cuerpo y recién buscar la causa sangrada. No de frente buscar la causa sangrada, porque si buscan la causa sangrada, ya se muere el paciente. Primero hay que revisar la hemodinamia, no se olviden, el ABC. ¿Ya? La doble vía, ver su presión, su pulso, si es posible ponerle sangre, que busquen sangrado. Porque si se ponen a buscar sangrado, perdemos tiempo. Multidisciplinario porque involucra a varias personas. ¿Involucra a quiénes? Al emergenciólogo, ¿qué más? Banco sangre, ¿qué más? UCI, ¿no? Sala de operación, todo. Porque si es un sangrado, obviamente si necesita quirófano, porque le cuenta la sala de operación. Y justamente la clave roja es eso es lo que se hace, ¿no? Ya. Muy bien. Si ustedes hacen todo eso, vamos a ir nada más. Vamos a tener probablemente una buena decisión, una precisión diagnóstica. Vamos a poder aplicar todo lo que nos han enseñado, todas las claves, todo eso, y vamos a poder validar que los resultados van a ser favorables. ¿Ya? Muy bien, hasta acá es nuestro tema. Pero la parte quirúrgica, ¿dónde entra? Ahí dice el tema, memoria digestiva, ¿no? En la parte quirúrgica, ¿aplicamos lo mismo o no? ¿Qué dice? ¿Ustedes que son de cirugía? Por supuesto. ¿Cuáles son los problemas quirúrgicos? Por edades, ¿no? De acuerdo a la edad, de acuerdo a la ocupación. Por ejemplo, si uno es minero, ¿qué posibilidades tiene? Problemas traumatológicos, ¿no? Que le caiga una piedra, que se fracture, que se rompa. ¿Sí? ¿Sí o no? Entonces, ¿y los niños cuál será la primera causa? Entonces, en los que estamos caminando a pie, los accidentes de tránsito. Entonces, igual, en cualquier causa de sangrado, tenemos que primero verla, ¿qué cosa? Estabilizar el ABC. Hacemos, y estamos pensando, paciente entra, dice accidente de tránsito, ¿qué tienes que pensar? ¿Está orientado o no está orientado? ¿Está lúcido en tiempo, espacio y persona? ¿Cómo están sus funciones vitales? Cuando está, ya has visto que está estable, está hablando, pero está taquicárdico, está pálido, está sangrando. Está sangrando. ¿Dónde está sangrando? Eso es la llama de ustedes. Un TEC no va a ser, porque el TEC a la vista sale sangre por la vida y además estaría con brazo 10, 9, ¿no? Si estás con brazo 10, 9, no vas a buscar una hemorragia digestiva. ¿No? No vas a buscar. Pero está pálido, está haciendo preguntas. Cuando ya le he puesto la vía, le he puesto todo, ¿qué ha pasado? Yo estaba sentado al lado del chofer y me golpeó el estómago. Allá. ¿Qué estás pensando? ¿Hemorragia? ¿Qué cosa? Interna. No externa, interna. Probablemente un traumatismo de órgano, hueco, órgano. ¿Ves? ¿Qué órgano? Sólido. Sólido, macizo. ¿Qué órganos tenemos? Puede ser una hemorragia de hígado. Si es una hemorragia de hígado, si un golpe acá, si tiene sangrado, es terrible. Tiene que entrar la sangre, sí o sí. El hígado se podrá suturar, ¿qué dicen? No, pues ya. Ahora busquen un hígado, comprensión hígado de suturen, va a jalar, sale. Lo que se hace es taponamiento, ¿no? Se tapona, se pone gasas y solo cicatrices. El vaso, ¿el vaso qué hace? El vaso no hace lo bueno, ¿no? Agarra el vaso, dos Kellys, amarra y saca el vaso. Chao. El vaso se saca. ¿Sin vaso pueden vivir? Claro. ¿Qué más? Todos esos dos, vaso, hígado, es un sangrado agudo y te puede echar rápidamente. ¿Qué más puede sangrar? ¿El riñón puede sangrar? Por supuesto, pero el riñón no te va a sangrar como el hígado ni como el vaso. Te va a sangrar, pero te da tiempo. Se va a hacer un hematoma. ¿Por qué se hace un hematoma? Porque está el retroperitoneal. ¿Por qué más? Porque está como una cápsula. Salvo que sea una herida punzante, ahí sí, ¿no?
Pero si es un traumatismo abierto, un traumatismo cerrado, no. El intestino grueso, el estómago puede sangrar. ¿Qué opinas? Sí. ¿Sí, no? Sí. Un golpe. Sí, pero generalmente se hace primero un hematoma, luego el hematoma se perfora, entonces te da tiempo. Salvo que sea un vaso del mesenterio, ahí sí, ¿no? A veces tan fuerte se rompe un vaso y sí sangra como. Pero si no, podemos esperar, ¿no? Entonces, esas cosas, si tú tienes un paciente con abdomen, hay un abdomen que está lesionado, tienes que pensar en un trauma cerrado. El útero puede relacionar un poco difícil, ¿no? Si está agitando, sí, pero si no, por ejemplo, acá la señorita, cuando tendrá pues, un útero de tamaño de 6 centímetros, ¿no? Ese es como 6, 7 centímetros. Y eso se va a lesionar con un golpe acá. La vejiga sí, pero si no. ¿Por qué la vejiga? Porque si está con contenido, sí, pero si no está con contenido, no. Se lesiona, se lacera. Entonces va a tener pues, ¿qué va a tener? Una hematuria, ¿no? Si tiene un trauma renal, hematuria. El uréter también hematuria. Entonces, pero por lo menos te dan chance de que lo. Pero si es el hígado, el vaso, es agudo. Sangra rápido, ¿no? Eso ya lo van a ver ustedes, así es, ¿no? Ahora, si es un trauma abierto, eso sí es entrar sí o sí. ¿Por qué tiene que entrar a sala si es un trauma abierto? Todavía un trauma cerrado, tienes que ser investigado, que su tomografía, su ecografía, para ver cómo está el hígado, si hay sangre en cavidades. Pero si es un trauma abierto, tienes que entrar sí o sí, está sangrando. Tienes que cerrar, abre el cirujano, está abierto, entra, para ver dónde si solo es paredes o los músculos, o ha lesionado intestinos. Entra, ¿no? Entonces, pero igual el manejo es lo mismo. Primero, estabilizar al paciente. Vía aérea, todo lo que tienes que hacer, después averiguar la causa de él. Ya, igualito es en ambos casos. Muy bien, jóvenes. Gracias. Estamos a tiempo que nos van a chotear. Doctor, una pregunta. Si hay una hemorragia digestiva, ¿dentro de cuánto tiempo se produce la anemia? ¿Cuánto tiempo es necesario para que haya una disminución de la hemoglobina? Pues, o sea, depende del tipo de sangrado, depende de dónde sangra y cuál es la causa. Pero, por ejemplo, o sea, has visto, ¿no? Cuando es el 15% va a haber impotencia. Si vas a hacer 100 a 1000, ya vas a tener impotencia. Ustedes cuando encuentren así un manejo de hemorragias, van a encontrar, incluso hay cuadritos, ¿no? Más de 1000, ya entra en clasificación. Más de 16. Y hay hipotensión, ¿no? Y cuando hay hipotensión, eso es una crisis. ¿Cuánto por ciento? La división de la tabla dice 15%. Pero nosotros dice 10%. 15%. Ese es el número. Ahora, ¿en qué momento se produce eso? No sabemos. Por ejemplo, si tienes una paciente que tiene bastantes varices esofágicas, tiene bastantes abundantes, va a sangrar pues rapidísimo. Pero una paciente que tiene 2 o 3 varices va a estar sangrando. No es lo mismo, o sea, no es la misma, depende qué calibre. Por ejemplo, un ejemplo práctico es el útero. Les contaba el útero, por ejemplo, la señorita será de 6-7 centímetros. Si nosotros le pinchamos, va a sangrar. El sangrado va a ser mínimo. Pero si la señorita estaría embarazada, el útero estaría en 15-16 centímetros. Y los vasos aumentan de tamaño. La arteria uterina aumenta a las 15-30 veces. O sea, la arteria uterina es así y ahí aumenta así. Tú le cortas esa sangre, pues ya en segundos de sangre. Entonces depende por eso. Primero, la cantidad y cuál es la causa. ¿Dónde? Si es agudo o si es crónico. Por ejemplo, les decía, los pacientes que tienen cáncer, ¿no? Tienen hemoglobina 6, 7, 3, y están bien. Están recibiendo quimio, rayos, están así. ¿Y por qué no hacen hipotensión? ¿Por qué no hacen
cuerpo se ha adaptado ya, pues, ¿no? Ahí. Pero a ustedes, el que sangre más de 1000, se les palpita el corazón, se puede desmayar. Si hay gente con donar sangre, nada más se desmaya. ¿Lo han visto, no? Yo he visto cuando era interno, venía, ya me gané al doctor, el doctor no molesta, ¿qué pasa? Y una persona, ay, el interno mandaba a resolver. ¿Qué ha pasado? Decía, ¿no? ¿De dónde se llama? Seguro que es, no desayunaba y ya está. Encontramos, hay un que estaba ahí a la justa. ¿Qué ha pasado? No, una unidad de sangre. ¿Ha desayunado? No, no. ¿Y qué ha pasado? Ayer hemos tomado, ya se ha tomado. O sea, hipoglicémico, no desayunar, más hipoglicémico. Y dona, ¿no? Entonces, pues, un caramelo y ya está chao, ¿no? Por eso digo, por eso a veces, por eso siempre es importante saber la causa. El tipo, la causa, el dónde. No es lo mismo, ¿no? Gracias. Sí, me puede pasar el.